Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Ya te veo que estás ahí. Soy Hola, Begoña. hola. Hola, Begoña, ¿qué tal? ¿Cómo Muy estás? bien. Y tú también. Bien, muchas gracias por apuntarte a Estoy estas horas, que has Pues, tenido un día muy siento, intenso. siento no estar con vosotros en Burgos, pero ya veo que habéis tenido también una jornada muy exitosa. Solamente he visto la ponencia, una parte de la ponencia anterior, pero muy interesante, muy implicada y con mucha investigación y con mucho contenido en enfermedades raras. Muchas gracias, Luis. Te voy a presentar eh, y bueno, yo creo que la mayoría de las personas que nos están viendo probablemente ya te conozcan, pero en todo voy a destacar lo más importante de tu currículum. Bueno, Lluís Montoliu es licenciado y doctor en biología por la Universidad de Barcelona. Además, es investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, del CSIC, y del Centro de Investigación Biomédica en Red en Enfermedades Raras, CIBERER, en el Centro Nacional de Biotecnología. Es el presidente del Comité de Ética del CSIC y miembro del panel de ética del Consejo Europeo de Investigación. Ha trabajado en Barcelona, en Heidelberg, Alemania y en Madrid. Además, también de todas estas titulaciones, también participa y es promotor del acuerdo COSCE de la Confederación de Sociedades Científicas de España por la transparencia en experimentación animal. Investiga, evidentemente, sobre enfermedades raras, como le conocemos, como el albinismo, usando modelos animales modificados genéticamente. Además, también ha fundado y presidido diversas sociedades científicas. Preside actualmente la Sociedad Europea para la Investigación en Células Pigmentarias y la Asociación para la Investigación Responsable e Innovación de Edición Genética. Forma parte, además, también, no sé de dónde sacas el tiempo, Luis, de varias juntas directivas, como es la Sociedad Internacional de Investigación en Pigmentación, la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular y la Sociedad Española de Genética. Por supuesto, has recibido varios premios, tanto en tu investigación y sobre todo en la actividad también divulgadora, que creo que es, aparte de la investigación, una de los objetivos de esta jornada, ¿no? La importancia de la divulgación científica y que por eso te tenemos aquí, casi ya como broche de oro, Luis, para esta jornada con la que hemos contado, como decías, con varios especialistas y sobre todo con personas implicadas en la divulgación de la ciencia en general y la ciencia sobre todo de lo que nos atañe a nosotros, que son las enfermedades raras, ¿no? Y sobre todo también estás aquí por la labor divulgadora, como decía, pero esa labor que la haces tan comprensible y cercana y que llega a todos nosotros, ¿no? A las familias también y a las propias personas afectadas, que como rezaba un poco el objetivo de esta jornada, ¿no? El saber nos ayudará a mejorar también y a conocer mejor la enfermedad y a poder manejar, ¿no? Manejar las enfermedades. Pues nada, Luis, te avisaré un poquito antes de que llegues al final de los 45 minutos y ya cuando quieras puedes Muy empezar. bien. Muchísimas gracias, Begoña. Muchísimas gracias por la invitación al Centro Creer. Es un placer. Ya os conozco, he estado otras veces ahí, esta vez no puedo estar ahí, pero gracias a las videoconferencias pues puedo estar con vosotros. Sin más, voy a compartir pantalla. Vamos a ver, compartir pantalla. Aquí, la ventana. Vamos a ver. Deberíais estar viendo la primera diapositiva. Si todo va bien. Hola. Sí, sí, se ve bien. Perfecto. Muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos a hablar de hablaros de la cultura científica como responsabilidad profesional y empoderamiento de la sociedad. Bueno, esto que parece una cosa muy rimbombante, en realidad es la responsabilidad que creo tenemos los científicos, en especial aquellos que trabajamos desde centros públicos, pues para comunicar y para divulgar y para trasladar lo que está ocurriendo en la investigación. Es que está en modo presentación. Vale, vale. Pues espera un momentito que voy a ver qué es lo que ha pasado. Un momentito. Voy a compartir. ¿Quieres que comparta la pantalla entera? Vale, vamos a ver si compartimos así. Perdonadme. A ver, ahora estáis viendo toda la pantalla entera y si lanzo esto, ¿veis la diapositiva? Ahí sí bien.
Gracias, perfecto. Bueno, pues os decía que esto que parece muy complicado, en realidad se trata de trasladar con responsabilidad lo que está ocurriendo. Y vamos a empezar de una forma muy directa, ¿no? Esto es una noticia muy reciente que vimos en los periódicos. Devuelven la vista a ciegos modificando los genes de la retina, ¿no? Bueno, claro, uno lee esta noticia y primero se pone muy contento, ¿no? Sobre todo si tiene en su familia pues alguien afectado por estas patologías. Bueno, en realidad esta noticia deriva de una nota de prensa que es muchísimo más prudente. Este es un experimento que se hacía con enfermos de una enfermedad rara, de amaurosis congénita de Leber de tipo 10, en los cuales pues se estaban comunicando los primeros resultados de un ensayo clínico y que se comunicaba que no tenía toxicidad y que parecía que había pues quizá un aumento de la visión, pero nada comparado al titular de la prensa. Este es un típico experimento que se realizó pues, con estas herramientas CRISPR. Por lo tanto, hay que ir con muchísimo cuidado a la hora de gestionar las expectativas de quienes nos están leyendo, ¿no? Quienes nos están leyendo, pues, como bien decía Gemma en la presentación anterior, pues los tiempos de los pacientes y los tiempos de la investigación son muy distintos, ¿no? Otro ejemplo muy claro de una enfermedad ultra rara, ¿no? Una progeria, es un envejecimiento acelerado, una de 1 millón de personas. Nueva terapia génica con CRISPR para el envejecimiento acelerado. Bueno, en realidad esta es una noticia que comenta una investigación que está hecha en ratones. Esto tiene que quedar muy claro para los pacientes. Esto es un ensayo preclínico y es un ensayo que todavía dista de llegar a lo que consideramos un tratamiento y mal nos pese, mal nos gustaría poder anunciar un tratamiento, si no lo tenemos todavía, pues tenemos que ser responsables y honestos, ¿no? Y a veces incluso los afectados pues somos nosotros mismos, ¿no? Esto es una entrevista que me hicieron hace unos cuantos años en este periódico. Fijaros el titular. De este titular estuve como 4 o 5 semanas recibiendo muchísimas llamadas de teléfono. Curar enfermedades raras ya no es una quimera, es una certeza. Claro, ¿cuál es el problema con este titular? Pues entre otras cosas, que yo no lo dije, ¿no? Si uno va al texto directamente de la noticia, se dará cuenta que quien ha preparado el titular se ha olvidado de las palabras más importantes. Será posible, un condicional, un futurible, ¿no? Esto lo ha eliminado y, claro, lo ha convertido en una afirmación y esto es el día a día. Esto tenemos que aprender a vivir con el día a día y tenemos que saber a quién estamos comunicando. Por eso me interesa, y lo he hecho en varias ocasiones, trasladar, a pesar de que sea un poco pinchar las esperanzas, pero ser honesto en decir, una cosa es el deseo y otra es la realidad. Las ediciones genéticas, las diferentes innovaciones pueden no estar preparadas para tratar a pacientes y tendremos que esperar a que las terapias sean lo suficientemente seguras. Y esto es importante que lo vayamos trasladando, ¿no? Todo el mundo tiene claro, y quizá en esta pandemia todos hemos pensado que la sociedad había aprendido, pues probablemente mejor que otros años o que en anteriores ocasiones, que sin ciencia no hay futuro, ¿no? Lo que pasa es que yo cada vez soy un poquito más pesimista y estoy pensando que realmente no sé si hemos avanzado mucho, ¿no? Después de lo que veo y algunas cosas que veo después de la pandemia. Pero esta frase que ha hecho fortuna, sin ciencia no hay futuro, yo la continúo. Hay unos puntos suspensivos porque sin ciencia no hay futuro y sin divulgación y sin explicación la sociedad no se entera ni de los avances científicos ni de lo que hacemos los investigadores. Y esto es muy importante en centros como el vuestro o en instituciones como la nuestra, el CSIC o el Carlos III, el Ciber de Enfermedades Raras. No solamente trabajamos para progresar en nuestro conocimiento, sino para trasladar aquello que vamos aprendiendo a la sociedad. ¿Esto llega a la sociedad? Bueno, pues hay una encuesta que se hace cada 2 años por parte de la FECIT, y esta es la última, que nos dice que apenas un 14% de todas las personas encuestadas pues parecen tener interés por la ciencia y la tecnología. Parece que incluso un doble de hombres que de mujeres y parece que los porcentajes disminuyen con la edad, siendo los más altos pues los jóvenes, ¿no? Entre 15 y 24 años. Y esto pues ha ido incluso disminuyendo respecto a años anteriores, ¿no? Un 15 o un 16%.
Esto yo creo que nos tendría que preocupar a todos, ¿no? En particular a los investigadores, porque saber que hay un 14% de personas interesadas, pues quiere decir que hay un 86% de personas que no están interesadas, o al menos que no les hemos llegado, no hemos logrado llegar a ellas. Y esto es muy importante que intentemos mejorar, porque si no, esta separación, y estoy seguro que esta mañana Rocío Benavente os habrá hablado del tema, pues esta separación pues da pablo a que la pseudociencia, las mentiras, las medias verdades, pues vayan progresando en la población. Fijaros, los beneficios de la ciencia y en la tecnología son mayores que sus perjuicios. En el 2018 esto lo pensaba un 61% de las personas, pero en el 2020 esto ha bajado a un 46%. Esto es una bajada muy significativa. ¿Cómo puede ser que haya bajado esta percepción de que la ciencia es beneficiosa? Pues probablemente algo hemos hecho mal, también los investigadores, y eso nos lo tenemos que aplicar. Fijaros que los investigadores, junto con los médicos y los profesores, siempre solemos ser los profesionales pues más destacados, ¿no? Los que tenemos esta mayor credibilidad. Y esto es algo que cuesta mucho de conseguir y se puede perder muy fácilmente, esta credibilidad. ¿Cómo se informa a las personas? ¿Cómo se informan las familias de ciencia y de investigación? Pues bueno, esta encuesta nos dice que en su gran mayoría, en un 72%, 3 de 4 personas, los que están interesados se informan a través de la televisión. Televisión e Internet, un 60% de Internet y luego prensa, radio, libros y otras. Pero fijaros que televisión e Internet, redes sociales, es donde está la información. Y eso es importante a la hora de transmitir, a la hora de saber cómo estamos transmitiendo. Una de las primeras cosas que siempre a mí me gusta destacar es que no todo es posible en ciencia, ¿no? Existe esa creencia de que la ciencia, los científicos tenemos libertad absoluta, en absoluto. O sea, los científicos, como cualquier otro colectivo de la sociedad, también tenemos un marco regulatorio, este cuadrado rojo, que nos delimita lo que podemos hacer. Y fuera de este marco está lo que no podemos ni debemos hacer. Y esto tiene que quedar claro, no solamente para nosotros, sino también para la sociedad. Y esto quiere decir que tenemos unas normas, que tenemos unos límites, ¿no? Esto lo he contado en algún artículo en el cual, pues, hablo de que la ciencia también tiene estos límites, ¿no? ¿Y cuáles son estos principios, ¿no? Que son como de perogrullo, son de sentido común, pero que nos sirven para saber un poco a qué atenernos, ¿no? Pues son los principios básicos de la bioética, ¿no? Principio de no maleficencia, de beneficencia, de respeto a la autonomía y de justicia, ¿no? ¿Cómo los traducimos estos principios? ¿Qué quiere decir no maleficencia? Pues quiere decir no hacer el mal. Evidentemente, ¿no? Esto es casi como el juramento hipocrático de los médicos, ¿no? Tenemos que hacer el segundo de los principios, principio de beneficencia, hacer el bien, pero tenemos que hacerlo respetando la libertad individual de cada una de las personas y que aquello que nosotros vayamos investigando y progresando sea un beneficio para todos. Con lo cual, resumiendo los 4 principios, fijaros que constantemente durante la pandemia y en general con cualquier investigación en enfermedades raras, por ejemplo, se habla de seguridad y eficacia. Fijaros que seguridad es principio de no maleficencia, es no hacer el mal. Y el que sirva para algo, el que sea eficaz, la eficacia, es el principio de beneficencia. Y el respeto a la autonomía es esa voluntariedad. Fijaros que cuando hemos probado las vacunas hablamos de voluntarios, no obligamos a nadie a participar en un ensayo clínico de las vacunas. Y claro, queremos que las vacunas no solamente nos sirvan aquí en Burgos o en Madrid o en París, sino que también sirvan en el Congo, en Camerún o en Sudáfrica, que sirvan en todo el mundo, ¿no? Y claro, este principio de justicia, sobre todo en enfermedades raras, pues es el que suele no cumplirse desgraciadamente, ¿no? Una de las últimas terapias para una enfermedad rara, de enfermedades degenerativas de retina, lo conoceréis, se llama Luxturna, es un medicamento que aporta un gen funcional, el RP65, que falta en diferentes enfermedades degenerativas de retina, que son poco frecuentes. ¿Cuál es el problema con este medicamento que se aprobó primero en Estados Unidos y también en Europa y aquí en España? Bueno, el problema es que el tratamiento para cada ojo son $400.000.
Si resulta que un paciente para tratarse los dos ojos necesita $800.000, resulta que poco estamos haciendo para llevar esta posible terapia a los pacientes que los necesitan, ¿no? Por lo tanto, el principio ese de justicia implica negociar, implica compartir riesgos, implica que las empresas negocien con los sistemas nacionales de salud para que estos medicamentos sean asequibles, ¿no? Otra de las cosas que hemos aprendido también, creo, a través de la pandemia, lo ha mostrado Gemma en su charla anterior, es el desarrollo de un medicamento, de una vacuna, ¿no? Está aquí puesto de una forma, creo yo, bastante sencilla. Hay una fase preclínica. Preclínica es antes de la clínica, en los cuales empezamos con los estudios en el laboratorio, in vitro, y luego estudios in vivo, que quiere decir que hacemos pues, modelos animales donde evaluamos la seguridad y la eficacia antes de entrar en la fase clínica, pues que es una fase primera de seguridad, una fase 2 donde evaluamos unas ciertas dosis y empezamos a evaluar la eficacia, una fase 3 con muchísimos más pacientes voluntarios donde también evaluamos la eficacia, una fase 4 que es una vez se ha aprobado ese medicamento, esa vacuna, pues seguimos haciendo una monitorización, ¿no? Claro, hubo la duda, y de hecho esto probablemente está en el origen de muchas personas que no han querido vacunarse, que claro, resulta que descubrimos el coronavirus, descubrimos el SARS-CoV-2 a principios del año pasado y en menos de un año, a principios de diciembre del año pasado, pues tenemos 2 vacunas aprobadas, ¿no? Y esto suscitó muchas dudas porque mucha gente dijo, no puede ser que estas 2 empresas hayan podido generar una vacuna en tan poco tiempo y esto seguro que no está suficientemente probado, esto seguro que tiene algún problema, etcétera. Bueno, yo creo que quizás no lo hemos explicado bien. Fijaros que estas vacunas lo que hacen es trasladar un ARN mensajero, que es esta molécula que hay entre el ADN que tenemos en el núcleo y la proteína, que es la información que está codificada tanto en el ADN como en el ARN. El ARN era una molécula muy volátil, una molécula que se degradaba muy fácilmente, pero resulta que esta molécula fue investigada durante muchísimos años por estas 2 investigadores, por estas 2 personas que están recibiendo premios. Y no hace mucho acaban de recibir el premio Princesa de Asturias, junto con otros, Katalin Karikó y Drew Weissman. Resulta que Katalin Karikó hace más de 30 años empezó a investigar con esto y hace unos 15, 16 años, tanto Katalin Karikó como Drew Weissman encontraron la solución para estabilizar esa molécula de ARN. Claro, eso es lo que llevó, junto con la participación de las nanopartículas lipídicas, estas gotitas de grasa, que es lo que nos han inyectado en la vacuna, eso nos llevó a que tuviéramos unas vacunas disponibles en muy poco tiempo. Pero claro, no porque solamente se hubieran investigado durante 2020, sino porque había 30 años de investigación anterior. Y esto, pues, por ejemplo, si no se cuenta bien, pues creo que puede llevar a equívoco. ¿Cuáles son las herramientas que tenemos los investigadores pues, para cerciorarnos de que estamos pues, trasladando la investigación y estamos trasladando los resultados pues, adecuadamente? Pues bueno, esto tiene un nombre muy claro y esto se llama integridad científica. Integridad científica es el elefante en la habitación. Integridad científica es algo que pues, casi nadie quiere ver, pero que está ahí, y si no le echamos cuenta, el elefante seguirá rompiendo las mesas y seguirá rompiendo las sillas, ¿no? No solamente tenemos que hacer una investigación honesta y responsable, sino que tenemos que seguir unos códigos deontológicos, ¿no? ¿Qué es integridad científica? Pues es ser honesto, exacto, eficaz, objetivo, ¿no? Y es entender y saber transmitir qué es el método científico, ¿no? Esto probablemente también durante la pandemia, pero también durante la investigación con enfermedades raras, creo que lo tenemos que trasladar, ¿no? ¿Qué es el método científico? ¿Qué es lo que hacemos el día a día nosotros en el laboratorio? Planteamos una hipótesis, se nos ocurre una idea, hacemos los experimentos encaminados a verificar si esa idea tiene algo de visos de ser de realidad. Obtenemos y analizamos los resultados. Si los resultados validan la hipótesis, pues champán y pastas y podemos continuar. Pero si los resultados no validan la hipótesis, pues tenemos que descartar la hipótesis y tenemos que volver a empezar. Esto es una rueda que va siguiendo y que hace que en ciencia pues constantemente nos equivoquemos, que estemos fallando, que haya muchos errores y que los resultados negativos pues sean casi el día a día, ¿no?
Pero estos resultados negativos, que se van cerrando caminos, sabemos por dónde no tenemos que continuar y nos delimitan pues los poquísimos caminos hasta que damos con ellos, que son los que nos ayudan a avanzar, ¿no? Podemos nosotros tener un plan que puede ser perfecto para llegar a la meta, pero resulta que para llegar a la meta, pues el camino es muchísimo más tortuoso en realidad, ¿no? Y esto es algo que tenemos que transmitir, ¿no? Y durante la pandemia y durante la investigación, pues a veces puedes decir algo y 3 semanas después, porque tienes unos resultados, pues tienes que desdecirte lo que has dicho, ¿no? Y claro, a veces algunos periodistas o la sociedad dicen, no, pero es que si me dijiste hace 3 semanas, me dijiste lo contrario. Claro, te dije lo contrario porque hace 3 semanas sabía una cosa. Ahora, 3 semanas más tarde, he hecho otros experimentos y sé otra cosa. Y esto es parte del camino científico y así lo tenemos que trasladar. Y por eso tenemos que ser extraordinariamente honestos, no mentir, no engañar y no robar, no apropiarnos de ideas de otros, ¿no? Que en definitiva son lo que son las conductas científicas inaceptables, ¿no? La falsificación de datos, la fabricación de datos, el plagio del trabajo propio y ajeno y la exageración en la interpretación, ¿no? Esto se resume en el no mentir, el no engañar y el no robar, ¿no? Que así puesto, digamos, en genérico, parece que esto no nos afecte a los científicos, ¿no? Y voy a desmontaros esta percepción, ¿no? Fijaros, se han publicado casi unos 200.000 publicaciones de coronavirus, de la COVID-19. 183 de estas publicaciones han tenido que ser retiradas porque tenían algún tipo de fraude, tenían algún tipo de engaño o tenían algún tipo de manipulación. Esto representa un 0,1%, esto representa una de cada 1000. ¿Es mucho o es poco? Bueno, yo creo que sigue siendo un número más que respetable. Me gustaría que este número fuera muchísimo menor. ¿Por qué esto es un problema? Es un problema porque resulta que hay artículos que se publican, como unos que se publicaron en junio de 2020 en dos revistas estupendas de investigación médica, como son Lancet y New England Journal of Medicine, que tuvieron que ser retirados porque estaban literalmente inventados. Pero claro, estos estudios que fueron retirados, aquí están las notas de retiro, este es el de New England y este es el de Lancet, pues resulta que son constantemente citados por otros investigadores que no se han dado cuenta de esto, ¿no? Otro ejemplo fue cuando apareció ese supuesto medicamento que iba a curar pues la COVID-19, ¿no? Os acordaréis a principios del año 20 con la cloroquina y la hidroxicloroquina, y todo estaba basado en un artículo que se publicó primero en una revista francesa, en la cual pues aparecía que el tratamiento en verde de unos pacientes con hidroxicloroquina y con un antibiótico pues reducía la carga viral. Bueno, lo primero que uno ve cuando ve esta gráfica es que aquí no hay barras de error, pero cuando rasca un poquito y mira qué es lo que hay, resulta que apenas hay 4 controles, hay 14 pacientes tratados con hidroxicloroquina y solamente 6 pacientes tratados con antibiótico hidroxicloroquina. Esto era un estudio absolutamente sesgado, pero este estudio es el que llevó a gastarse millones de euros en investigación que se desperdició en esta droga que finalmente pues, se comprobó que no tenía nada que ver con la COVID-19. Es que esta droga estuvo en boca de presidentes de países como Estados Unidos y Brasil que incluso la promovían su uso, ¿no? Ejemplos históricos que han dado al traste con este tipo de temas han sido, por ejemplo, el asociar el autismo con las vacunas, ¿no? El famosísimo, para su desgracia y para la nuestra, artículo de Bacfeld en 1998 que se retiró por ser injustificado, falso, imprudente, absolutamente engañoso, pero resulta que este artículo retirado del año 98 sigue siendo utilizado por los antivacunas. ¿Y cuál es el resultado? Que si miramos, por ejemplo, la reaparición de casos de sarampión en una enfermedad que estaría bastante erradicada, pues fijaros los números casos que aparecen en diferentes países, ¿no? ¿Qué otra cosa hemos aprendido durante estos tiempos, ¿no? Y que creo que es importante también para que las familias y las personas de la sociedad lo interpreten, ¿no? Esto lo hacen a través de los periodistas, ¿no? Este es un mensaje también tanto para las familias como para los periodistas.
que una cosa son los artículos publicados una vez revisados por compañeros entre pares y otra cosa son los repositorios de manuscritos, ¿no? Se han hecho famosos dos que ya existían anteriormente, el bioRxiv y el medRxiv. Son sitios donde uno escribe un artículo y lo deposita, pero esto no tiene ninguna trascendencia en el sentido de que todavía no ha sido revisado y no sabemos cuál es la adecuación de este artículo, si va a ser aceptado para su publicación. Y claro, si no tenemos en cuenta esto y damos por bueno artículos que todavía no han pasado por el filtro de la revisión entre pares, pues podemos generar unas falsas expectativas. ¿Qué es lo que podemos hacer para controlar todo esto? Pues acudir a los códigos. Y como os decía, los investigadores tenemos un código. En Europa tenemos el Código Europeo de Conducta para la Integridad en la Investigación y, por ejemplo, en nuestra institución, en el CSIC, acabamos de lanzar una nueva actualización del Código de Buenas Prácticas Científicas, ¿no? Quienes estáis viendo esta presentación, si tomáis una fotografía de este código QR, os va a llevar a la página web del CSIC, donde os podréis descargar este código y podréis ver lo que les pedimos nosotros a nuestros investigadores, ¿no? ¿Qué tipo de buenas prácticas les pedimos? Esto está en una página web disponible para todo el mundo y en este código pues hablamos de todo, ¿no? Conducta responsable en investigación, el desarrollo, el liderazgo, la colaboración, la protección de resultados, la difusión de los resultados, el personal investigador en los medios, y esto es muy importante. Esto lo hemos hecho de una forma muy gráfica, hemos creado esta infografía que probablemente veréis si visitáis algún centro del CSIC. Esto lo hemos enviado a los más de 150 centros del CSIC que tenemos por toda España, donde están resaltadas pues, los temas que son de interés y que tendremos que tener en cuenta. La última cosa que os digo de códigos, que creo que es importante también a tener en cuenta, son los conflictos de interés, ¿no? Los conflictos que pueden comprometer el juicio o la objetividad de un análisis. Claro, si nosotros somos parte interesada de un estudio y estamos ensalzando este estudio, pues no vamos a ser objetivos. Y claro, igual podemos estar trasladando a la sociedad algo que no es estrictamente cierto. Y esto puede ser muy frecuente. Fijaros que hay un porcentaje muy elevado de conexión entre financiación por parte de empresas, que por otro lado es totalmente legítimo, y la aparición de resultados que favorecen a la empresa que financia esta investigación. Y evidentemente esto hay que declararlo, ¿no? Porque si no pasan cosas como esta, en la cual se tuvo que retirar un artículo de un señor, este investigador chino, Na Song, que pues ensalzó un tratamiento olvidándose de comentar que ese tratamiento, esa droga, pues curiosamente la estaba fabricando una empresa que era de su propiedad. Por lo tanto, hay también manuales de conflictos de intereses. En el CSIC tenemos un manual que también está abierto y a disposición de todos y que es importante de consultar y que el resumen del mismo es qué es lo que hay que hacer con los conflictos de interés, pues declararlos. Cuando alguien cree tener un conflicto de interés, que puede ser en positivo o en negativo, puedo favorecer o porque no me gusta nada esa persona, la puedo perjudicar, eso también es un conflicto de interés. Lo tenemos que declarar y que dejar que el comité pues decida si aquello pues implica que tenemos que desvincularnos de la decisión o no, ¿no? En definitiva, un resumen de esta primera parte que os quería comentar es que la bioética, la integridad, pues también durante la pandemia y en general durante la investigación, pues es más importante que nunca. ¿Cómo vamos a divulgar, no? Begoña me pidió que os explicara estrategias de divulgación, de comunicación, porque es importante también cómo trasladamos esto a los investigadores. Yo os voy a explicar mi experiencia de divulgar desde un centro de investigación público, que puede ser muy distinta a la de otras personas, pero esta es la mía. Yo soy un investigador antes que nada, un investigador que cuando puede y tanto como puede, pues intenta divulgar, ¿no? Fijaros que hay un ámbito de la investigación, hay un ámbito de la comunicación, hay un ámbito de la divulgación y luego pues a mí me encantaría pues saber que estoy pues en el centro más o menos de las tres, pero si me apuráis, dentro de la investigación siempre, a veces comunicando, a veces divulgando.
Los periodistas, por otro lado, están en otro lado, no comparten la parte de investigación, pero sí que comparten la parte de comunicación y de divulgación. Lo primero que hay que hacer, siempre digo yo, y así lo traslado, es investigar. Tú no puedes divulgar de algo si no estás investigando realmente sobre este tema. Al menos yo lo considero así. Uno tiene que tener ese conocimiento. Primero investigar antes de divulgar. Investigar, sobre todo enfermedades raras y en general investigar, creo que es un privilegio y poder contarlo pues es un lujo. Pero esto también implica una responsabilidad y hay que hacerlo desde el conocimiento. Esto quiere decir que uno pues no puede saber de todo. Yo pues si algo sé, un poco sé, es algo de genética, ¿no? Y sé de, por ejemplo, decía Begoña, que trabajamos en albinismo, pues sí, nosotros trabajamos en modelos animales de albinismo porque nos sirven para acercarnos a esta condición genética poco frecuente y gracias a los modelos que estamos investigando con albinismo, donde somos capaces de reproducir pues, las mismas mutaciones que vemos en nuestros pacientes, pues podemos también pues, trasladar estos potenciales beneficios. Claro, esto es pigmentación y yo también puedo hablar y puedo tratar temas de pigmentación más genéricos que se dan en otros animales, como por ejemplo estos patrones de pigmentación que se dan en la cebra, o temas que tienen que ver con experimentación animal, porque es parte de mi trabajo, o temas de modificación genética, estos tres animales que están modificados genéticamente con esta proteína verde fluorescente y que nos sirven pues, para hacer estudios, por ejemplo, de trasplantes de médula, ¿no? O incluso pues dedicarme a estas herramientas que hemos descubierto en los últimos años que nos permiten editar cualquier gen de cualquier organismo. Pero claro, yo tengo que ser consciente que yo no lo sé todo. Esto es algo lo tenemos que saber, ¿no? Tenemos que aprender a decir que no. Esto es muy importante, ¿no? Porque a mí si me preguntan por los agujeros negros o por las ondas gravitacionales o por los escutoides, pues no voy a poder decir más que lo que he leído en una nota de prensa, ¿no? Yo creo que haría una mala divulgación si me pongo a comentar o a simplificar o a intentar trasladar pues, conocimientos que no tengo, ¿no? Y esto es muy importante desde el punto de vista de investigadores y quizá pues probablemente todos tengamos en mente algún ejemplo durante la pandemia especialmente, pero no necesariamente durante la pandemia, en investigación en general, en los cuales pues alguien pues debería haber aprendido a decir que no. No voy a hablar de este tema sencillamente porque no es mi tema, porque no lo controlo y hay otras personas mejor preparadas que yo y además porque está perfectamente bien decir que no. Es mejor decir que no intentar trasladar algo que no controlamos. Lo cual no quiere decir que no podamos establecer colaboraciones que antes pensábamos que eran imposibles, ¿no? Nosotros trabajamos con CRISPR y somos genetistas, no somos virólogos, pero resulta que estas herramientas, al menos una de ellas, puede tener un comportamiento antiviral y entonces decidimos probar cómo estas CRISPR las podríamos utilizar para intentar romper el genoma del coronavirus y esto lo hicimos pues contra algunas zonas del genoma, pero esto lo hicimos porque establecimos una colaboración. Almudena y yo, de mi laboratorio, somos genetistas, expertos en enfermedades raras, si es que se puede decir esto, pero Dolores Rodríguez es la viróloga y Miguel Ángel Moreno es el experto en esa variante de las CRISPR. Y la unión de los cuatro es la que nos permite hacer este tipo de experimentos que de otra manera, pues a mí no se me hubieran podido ocurrir ni lo hubiera podido realizar. Otro punto muy importante que yo creo que no hay que olvidar nunca y que siempre nos insistimos, también desde el Comité de Ética del CSIC, es que una cosa soy yo y mi circunstancia como investigador y otra cosa es mi institución. Yo puedo decir una frase y esta frase será en base a mi investigación, pero no soy yo que hablo en nombre del CSIC. En nombre del CSIC solamente habla su presidenta, Rosa Menéndez, y quien ella considere a quien puede delegar esa responsabilidad de hablar en nombre de la institución. El resto de investigadores tenemos unas opiniones al respecto, pero no hablamos como la institución. A veces lees titulares, el CSIC dice que, bueno, el CSIC no dice nada, a no ser que lo diga la presidenta. Y si fuera una universidad, a no ser que sea un rector de la universidad o el responsable de un hospital.
Entonces, esto es muy importante para generar la credibilidad adecuada y para no infamar y para no poner en aprietos a nuestras instituciones. ¿Qué recursos se pueden utilizar para la divulgación? Bueno, en enfermedades raras todos sabéis, y lo hemos repetido hasta la saciedad, que afectan a una de cada 2.000 personas o menos, que hay más de 6.000 y que, combinando ambos números, nos salen aproximadamente 3 millones de afectados en España, un 6,5%, ¿no? Claro, esto son números deslavazados que a veces cuestan de transferir, ¿no? Yo lo que hago siempre que estoy visitando cualquier ciudad, y ahora por ejemplo estoy visitando Burgos, ni que sea virtualmente, es adaptar estos números a la ciudad que visito. Por ejemplo, Burgos tiene aproximadamente, me dice el ayuntamiento, 176.000 habitantes. Si yo aplico un 6,5%, me salen que en Burgos hay por lo menos 11.435 personas y me salen que una de cada 15 personas con las cuales me voy a cruzar por la calle puede ser una persona con una enfermedad rara. Fijaros que estoy diciendo lo mismo en esta diapositiva que en la anterior, pero esto estoy seguro que a nadie se le va a olvidar. Una de cada 15 personas. 11.000 personas en Burgos. Estos son números que yo creo que van a ser más sencillos, ¿no? A veces tenemos que explicar pues, temas de mosaicismo genético. Este es un ratón que tiene sus células con diferentes modificaciones genéticas y en lugar de ser uniforme, pues es jaspeado. Pues ¿cómo explico el mosaicismo genético? Pues por ejemplo utilizando una colcha de patchwork en la cual pues es una colcha hecha de diferentes cuadraditos en las cuales pues yo creo que todo el mundo entiende que está hecha de retazos. En definitiva tenemos una sola colcha pero está hecha de diferentes retazos. O cuando hablamos de enfermedades raras que pueden aparecer más o menos complicadas de trasladar, como por ejemplo la cromatopsia. ¿Qué es la cromatopsia? ¿No? Pues es una cosa muy sencilla de trasladar. La cromatopsia es esta. La cromatopsia es una falta de percepción total del color. Solamente funcionan pues los bastones y los conos dejan de funcionar. O por ejemplo, cuando estamos utilizando unas variantes de CRISPR que son los editores de bases, que son capaces de cambiar una letra C por una T en el ADN o una A por una G, pues ¿cómo se puede representar estos editores de base? Pues se puede representar como un típex, ¿no? Porque en definitiva lo que hacemos es que con esta cinta blanca pues borramos una letra y ponemos la letra que nos interesa, ¿no? Y un ejemplo reciente, pues salió este artículo que puede ser bastante complicado de intentar divulgar sobre él, que son los ancestros de los sistemas CRISPR-Cas actuales. Y bueno, la manera que tuve de trasladarlo cuando me entrevistaron al respecto es hablar de las tatarabuelas de las tijeras moleculares CRISPR, que yo creo que transmite la idea de que nos estamos refiriendo pues a unas proteínas anteriores, a unos elementos anteriores. Siempre es muy importante saber a quién hablamos. Estamos hablando, como por ejemplo yo estoy hablando aquí en un museo de ciencia, estoy hablando de un museo de ciencia en Madrid, el Museo Nacional de Ciencias Naturales. Bueno, aquí ya se supone que quien viene dentro del museo pues tiene un interés en ciencia, ¿no? Entonces puedo utilizar unas claves que igual no puedo utilizar si hablo en otros foros. ¿Qué lenguaje tengo que hacer cuando yo hablo pues a los pacientes de la asociación con la cual nosotros trabajamos, ¿no? Esta es Alba, os presento a Alba y esta fue la última vez que pudimos reunirnos todos físicamente en Sevilla en 2019. Este año, el año pasado tuvimos que hacerlo virtual, este año lo hemos hecho medio, 30 personas apenas en el Escorial, pero aquí en Sevilla nos juntamos más de 200 personas. Claro, hablar a las personas con albinismo que saben muchísimo mejor que yo lo que es ser una persona con albinismo. Yo solo investigo sobre albinismo. Las personas a las que hablo son personas con albinismo. Entonces es muy importante adaptar y sobre todo no solamente si hablamos a personas adultas o hablamos a niños, ¿no? Cómo adecuar el mensaje que estamos trasladando a los niños y niñas con albinismo de tal manera que les llegue estas alteraciones de la visión, pero sin utilizar argot y sin utilizar términos complejos, ¿no? ¿Qué formatos podemos utilizar? ¿No? Voy a pasar por encima de todos ellos de una forma pues, relativamente rápida, ¿no? Bueno, pues por ejemplo, podemos hacer largos documentales, ¿no? Si queréis entender un poquito más de albinismo, en particular el albinismo en África, en Netflix tenéis una producción que hicimos en el 2015
que se llama Hombre Negro, Piel Blanca, que no es dura, pero es básicamente muestra la realidad de las personas con albinismo en África, y ahí tenéis un documental pues que es largo y que creo que también da información. A veces tienes apenas unos segundos para transmitir un mensaje. Por ejemplo, porque entras en un telediario para dar solamente un mensaje, entonces tienes que tener muy claro cuál es el mensaje que vas a dar. Ese es el mensaje que tienes que tener previsto, ¿no? O cuando estás en un programa de divulgación, como aquí en Órbita Laica, o, por ejemplo, cuando quieres divulgar sobre lo que hacemos nosotros al reproducir en los ratones las mismas mutaciones que vemos en los pacientes, que nosotros les llamamos ratones avatar, porque usamos la metáfora de esta película de ciencia ficción de James Cameron de 2009, estos seres azules que estaban unidos cada uno de ellos con una persona, ¿no? Y entonces esto lo traslado con uno de los primeros avatares que hicimos, que fue de esta chica con esta enfermedad rara, con un tipo de albinismo, que tiene una mutación en un gen que le falta una determinada letra, la letra C. Y el ratoncito que está arriba a la derecha le falta exactamente la misma C. Bueno, pues lo que hicimos para explicar esto fue invitar a unos periodistas del país que vinieron a grabar pues un vídeo, os voy a poner los primeros segundos, lo tenéis en YouTube, y durante 4 minutos explicamos pues este proceso. No me siento enferma, no estoy enferma, no me medico por ser albina, ni es algo degenerativo, es una condición genética. Yo he nacido así. Bueno, tenéis aquí la diferente. Entonces, otros elementos que también he utilizado y que he salido a la palestra cuando, pues quizá no demasiados colegas querían comentar, ¿no? Todos conocemos el desgraciado caso de los padres que se aprovecharon de esta niña, de Nadia, con la gran cantidad de asociaciones de pacientes de raras que conocemos y con vuestro esfuerzo, que me consta, pues a mí se me revolvían las tripas viendo estas personas. Y a mí se me planteó la posibilidad de ir a un programa de máxima audiencia, a las mañanas de Ana Rosa, y yo cuando me plantearon esto, pues yo no vi a Ana Rosa, ni con todo el respeto que le tengo a esta periodista, sino yo lo que vi es un canal de comunicación a los más de 2 millones de personas que estaban viendo ese momento la televisión. Yo creo que eso es lo que no tenemos que desperdiciar. Aquí se trataba de decir que esto que había ocurrido con esta niña, pues era un caso totalmente excepcional y que era un caso que no afectaba a la inmensa mayoría de las asociaciones de pacientes. Algo mismo sucedió en noviembre de 2018 cuando este investigador chino pues utilizó de forma inadecuada las herramientas de edición genética y nacieron 3 niñas chinas con su genoma editado, algo que estaba mal porque no está controlado, porque tiene muchísima incertidumbre, porque tiene muchísimos problemas. Me hicieron muchas entrevistas, pero probablemente la mejor fue en este programa de Movistar Cero que se llamaba Wi-Fi Leaks con Ángel Martín, que me dijo, para entender lo importante, ¿esto está bien o está mal? Y luego te das cuenta de que, en definitiva, lo que hay que transmitir es de una forma muy sencilla. Y mi respuesta fue, esto está muy mal, es una irresponsabilidad. Luego podemos cotejarlo y podemos poner lo que queramos, ¿no? Pero hay que trasladar ya directamente que eso estaba mal. Luego uno tiene que estar pendiente de posibles cambios de guión, ¿no? Durante el año pasado, durante la pandemia, en Espejo Público, pues nos contactaron para hablar de las propuestas de tratar el genoma del coronavirus. Me tenían allí pinchado en pantalla y de repente la noticia anterior a la mía hablaban de que estaban abriendo las escuelas y la primera pregunta que me calza la periodista es que qué opino yo sobre la vuelta de los niños a la escuela. Entonces, evidentemente, uno tiene que saber que yo estoy ahí para opinar de lo que sé. Del resto de temas soy como cualquier otro ciudadano y no tengo por qué opinar al respecto, ¿no? Lo digo porque este es un ejemplo en los cuales uno tiene que saber muy bien de lo que tiene que hablar y de lo que no tiene que hablar. Y a veces en cosas desagradables, como ha pasado este abril, en el cual hemos tenido un laboratorio aquí en Madrid que ha tenido, pues se grabaron furtivamente unas imágenes que eran desagradables de maltrato animal. Pues hay que decirlo claramente, que esto está mal, y hay que decirlo
y hay que ir a los medios, ¿no? Sobre todo cuando resulta que nuestra institución pues, tiene contratos abiertos pues, con esta empresa, ¿no? Pues hay que decirlo que esto estaba mal, pero inmediatamente después hay que decir que no todos los laboratorios son iguales y hay que aprovechar para decir que esto no puede ser para decir que vamos a poder prescindir de los animales en experimentación, porque, por ejemplo, ¿cómo voy a investigar sobre la visión que investigo yo, ¿no? ¿Cómo voy a reproducir pues, la complejidad de lo que es la función visual en células en cultivo, ¿no? Por mucho que se avance en los llamados organoides o los órganos impresos en 3D, estos todavía distan mucho de ser reales y sigue siendo necesaria la experimentación animal. Luego hay formatos de entrevistas en los cuales pues, puedes más o menos desarrollar pues, cualquier tema o charlas en la universidad, charlas en eventos de divulgación, charlas en escuelas, charlas que yo tengo muchísima querencia, sobre todo los institutos de educación secundaria, esto es en A Coruña y esto es en Murcia. Esto es un cine con más de 600 adolescentes de tercero y cuarto de la ESO de varios pueblos de la provincia de Murcia, hablándoles de genética y creo que a mí es de las cosas que más me gustan, ¿no? ¿Cómo divulgamos también con una herramienta que frecuentemente nos llaman, ¿no? Divulgar por teléfono, ¿no? Esto es decir, estás tú a lo tuyo, pero te llama un periodista y quiere que le digas la respuesta a lo que está preguntando, ¿no? Claro, una frase, y lo primero que recomiendo siempre es que pensemos antes de hablar, ¿no? Es muy, muy tentador soltar lo primero que cruza nuestra mente, pero creo que es importante, aquellos que nos dedicamos a la investigación, sobre todo desde centros públicos, que meditemos y que tengamos pensadas una serie de frases para que cuando nos las pregunten las podamos decir, ¿no? Por ejemplo, una frase que siempre les digo yo a los investigadores que tienen que tener a punto es: ¿qué hace usted en el laboratorio, ¿no? ¿A qué se dedica usted, ¿no? Esta es mi frase. Yo investigo sobre enfermedades raras, como el albinismo, y uso modelos animales, ratones modificados genéticamente, para descubrir cómo se origina la enfermedad y qué se puede hacer para curarla. Y ya está. Luego podré explicar muchas más cosas, pero esta es la frase que yo ya tengo prevista y esa es la frase que voy a tener que decir cuando me lo pregunten. Y voy a tener que descolgar el teléfono. Porque si no descuelgo el teléfono y luego resulta que el periodista acaba llamando a otra persona que da una opinión con la cual yo no estoy de acuerdo, yo he perdido mi oportunidad. Y esto es algo que hay que tener en cuenta. También se puede divulgar a través de libros, como los libros que he escrito, a través de blogs, con los diferentes blogs que podréis ver a los cuales me dedico, a través de las redes sociales. Y quizá me voy a detener unos segundos en YouTube, ¿no? Que era una de las redes a las cuales yo me dedicaba menos, pero que durante la pandemia, como estábamos en casa, había que estrujarse el cerebro también para descubrir posibilidades para comunicar, ¿no? Yo que trabajo en genética, claro, trasladar esto de las AGCT pues puede ser relativamente complicado y se me ocurrió pues utilizar las piezas de un juego de construcción, utilizar las piezas del Tente, que los que tengáis una cierta edad pues sabréis que es el Lego español, ¿no? Yo tenía Tente tanto de mi infancia como la de mis hijos y entonces utilicé las fichas del Tente de construcción y las puse cada una de ellas con una de letra del ADN o del ARN y a partir de ahí pues me dediqué a grabar unos vídeos cortos donde explicaba cómo diagnosticar los coronavirus con la técnica PCR, qué son las mutaciones en el ADN, por qué es importante la genética, las leyes de Mendel, por ejemplo, incluso cuáles eran las vacunas basadas en ARN mensajero, ¿no? Y todo esto lo podéis ver pues, en mi canal de YouTube de Biotente como una de las posibilidades. Ya estoy acabando porque quiero acabar en los 45 minutos que me habíais dado y he dejado para el final la que creo yo que es mi medio favorito, ¿no? Mi medio favorito es la radio y os voy a decir por qué. En la radio, esto es en la COPE, pero yo habitualmente también trabajo en otras radios, esto es en Radio Nacional, pues en la radio hay un código entre quienes están escuchando y los que estamos hablando, ¿no? Si logras hacer entender un concepto sin imágenes, estás logrando que este concepto, que esta idea se entienda, ¿no? Yo creo que es un reto
Creo que con algo de práctica pues uno lo puede llegar a realizar y es extraordinariamente gratificante. En radio los minutos cuentan, hay que ser breve y conciso y esto se lo tengo que agradecer a Manuel Seara, con quien colaboro tengo una sección de genética en su programa de Radio Nacional que se llama A Hombros de Gigantes. Bueno, acabo diciéndoos que lo importante que tenemos que hacer los investigadores es siempre tener claro que la sociedad nos está mirando. La sociedad pueden ser las familias de enfermedades raras, las asociaciones, el público en general, nuestros otros colegas, y tenemos que ser conscientes que como investigadores públicos que somos, no solamente tenemos el deber de investigar, sino que también tenemos el deber de contarlo, y contarlo con honestidad, contarlo con responsabilidad y contarlo con una simplicidad, siendo rigurosos, pero siendo también entendibles. Bueno, agradezco a las diferentes personas que forman mi laboratorio. Esta es la típica foto que nos hemos podido hacer de pandemia, todos separados en el jardín del centro, y las diferentes instituciones que nos dan dinero pues, para seguir trabajando e investigando en enfermedades raras. Y muchísimas gracias a todos por vuestra atención. Y si tenéis alguna pregunta, encantado de poder responderos. Muchas gracias a ti, Lluís. Muchas gracias y enhorabuena por toda la labor que haces como investigador y sobre todo también como divulgador, que personalmente lo considero una tarea muy difícil. Investigar es muy difícil y hay que tener mucha paciencia, pero para divulgar, llegar a todas las personas creo que es una labor bastante importante. No sé si aquí en la sala tenemos alguna pregunta. Sí, ya va a participar. Perfecto. Tú me las trasladas o hablan. Hola Luis, soy Rocío. Hola. No sé si me oyes. Hola. Oyes bien, ¿no, Luis? Oyes bien a Rocío. Bueno, nada, estoy aquí aplaudiendo locamente, ya sabes que yo soy muy fan. Luis es un ejemplo de divulgación para mí por dos cosas que le ha dicho. Una, porque no rehúye una oportunidad de entrar en un tema en el que cree que hay algo que explicar, no desprecia una audiencia y eso los que nos dedicamos a la divulgación, digamos, más básica y sencilla, lo agradecemos un montón y también porque sabe decir que no cuando no es su tema, cosa que a la vez ayuda a no crear más desinformación, que también en la pandemia esto lo hemos visto un montón, ¿no? Entonces, yo siempre digo que Luis es top en eso. Y yo te quería preguntar, Luis, si coincides un poco en la idea de que durante la pandemia la ciencia ha bajado un poco del pedestal para gran parte de la sociedad, tanto para bien como para mal. Yo creo que nos hemos acostumbrado, o creo que la sociedad se ha acostumbrado a que sea parte de su día a día, que a lo mejor antes para mucha gente esto no era así o no era tan consciente, y a la vez también ha roto esa imagen de los científicos como una autoridad, digamos, incontestable, porque, bueno, pues ha expuesto algunas de las no contradicciones, sino algunas de las condiciones en las que se hace la ciencia que quizá eran más desconocidas para el público general, que siempre han sido así, pero la gente no lo sabía, ¿no? Tenía esa imagen de los científicos, la ciencia lo soluciona, la ciencia dice, ¿no? Entonces quería saber si tú coincides un poco con esto y también si crees que puede ser una oportunidad para precisamente que la comunidad científica pueda mejorar esa relación que tiene con la sociedad a través de una divulgación pues más responsable, cumpliendo estos principios que tú decías, y qué consejos a lo mejor basándote en esto podrías darle a alguien que quiera empezar a divulgar ciencia ahora, ya sea investigador o ya sea comunicador, bueno, para aprovechar este cambio que hemos vivido quizá en la pandemia, ¿no? Muchas gracias, Rocío, siempre muy amable. Una de mis batallas es trasladar que los investigadores e investigadoras somos como cualquier otro colectivo de la sociedad, como los ferreteros, los taxistas, los pilotos, los periodistas o los farmacéuticos. Quiero decir que como cualquier otro colectivo hay personas que tienen un comportamiento íntegro y hay personas que tienen un comportamiento menos íntegro. Y esto es una condición humana. Y esto, pues probablemente los investigadores lo sabíamos, pero quizá la sociedad tendía a mitificar la presencia y quizá por eso, pues sistemáticamente en las encuestas de la FECID, pues junto con los médicos y los profesores, pues también solemos aparecer muy arriba, ¿no? Fijaros que en el otro extremo de la gráfica, pues están los políticos, ¿no? Pues por razones obvias, ¿no? Sin querer esto decir que no haya políticos estupendos, ¿no? Que los hay, ¿no? Pero también hay investigadores que no son nada estupendos y hay que decirlo, ¿no? Y cuando esto ocurre hay que salir, hay que contarlo, ¿no? Esto por una parte, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer
para trasladar o qué es lo que tiene que hacer una persona que empiece a trasladar? Bueno, lo primero hay que siempre tratar de hablar con prudencia, ¿no? Primero tratar de hablar, como decías tú, de lo que uno sabe, ¿no? Y yo sé que cuesta decir que no, sobre todo cuando eres más joven y cuando te llama algún medio, pues parece como que estás encantado de que te llame y dice, no, pues voy a contestar a todo, ¿no? Pues resulta que no, resulta que los conocimientos son limitados y si tú quieres hacer tu labor con honestidad, pues uno solamente puede simplificar desde el conocimiento. Cuanto más sabes de un tema, más puedes simplificarlo, ¿no? Y esto es así. Si no conoces un tema, vas a utilizar metáforas inadecuadas y vas a confundir más que a divulgar, ¿no? Decir que no y hablar desde el conocimiento y luego este mantra que también yo transmito en mis clases de comunicación a los investigadores jóvenes, que no desperdicien el tiempo para pensar con anticipación, ¿no? Yo no sé cuándo tú me vas a llamar desde Maldita, pero yo de diferentes temas ya tengo un posicionamiento en mi cabeza. Ya he pensado, ya he recapacitado sobre ello, ¿no? Entonces, que no desperdicien el tiempo y que sobre los temas que más directamente les afectan, pues que piensen una frase que pueda resumir, ¿no? Porque esta será una frase que se podrá pues utilizar pues en una radio, en un momento, en los 30 segundos a lo sumo que tienes en un telediario de televisión o cuando te llaman por teléfono rápidamente pidiéndote una opinión sobre algo, ¿no? Entonces, al haber reflexionado anteriormente, esto parece muy sencillo, pero hay mucha gente que no lo tiene, ¿eh? El tener una frase que diga, dime una frase, qué es lo que haces en el laboratorio, pero dime lo que lo entienda yo. Dime lo que lo entienden las personas, ¿no? Pues la frase, este es el ejemplo que os he puesto yo de mi laboratorio, pues esto todos los que nos dedicamos a la ciencia lo tendríamos que tener claro, porque esto es una manera de explicar qué es lo que estamos haciendo, ¿no? En fin, que con estas claves y con alguna más, yo creo que se puede seguir progresando. Gracias. Gracias, Luis. ¿Alguna pregunta más? ¿No queríais comentar? Nada, bueno. No sé si tenemos alguna pregunta por redes, tampoco. Bueno, Luis, pues muchas gracias por tu intervención. Esperamos seguir contando contigo, ya sabes. Y la próxima vez espero que sea... Yo quería decir las últimas palabras seguro que hay familias de enfermedades raras y asociaciones que nos están escuchando. Yo digo que para mí han sido la escuela. Mi escuela de divulgación, de comunicación han sido las familias, porque no hay un reto más complicado que hablar de una enfermedad a quien la tiene. Y porque la persona que la tiene sabe perfectamente lo que le sucede. Quizá no tiene los términos médicos, pero sabe lo que le sucede, ¿no? Entonces, el encontrar los términos justos, el saber gestionar las expectativas, el saber trasladar lo que uno investiga y el cómo va a poder acabar o no en una terapia, pues yo creo que esto es un reto importante que hay que saber gestionar y por eso pues les agradezco y agradezco a las asociaciones y a las familias pues que nos apoyen, ¿no? Porque también notamos y nos consta este apoyo que recibimos los investigadores. Que sin la participación, como lo hemos visto también en la ponencia de Gemma, de las personas con enfermedades raras y de sus familias, sería imposible avanzar y tampoco obtendríamos esa información que necesitamos para llevar a cabo esas intervenciones y vosotros la investigación que realizáis día a día. Muchas gracias, Luis, de nuevo y lo dicho, espero verte por aquí ya en presencial, en Burgos. Exactamente. Bueno, gracias a todos. Gracias. Buenas tardes a todos, que vaya bien. Muchas gracias. A continuación vamos a cerrar ya la jornada. Mis compañeras Yolanda Edo y Patricia Arroyo van a realizar las conclusiones de estas jornadas que yo creo que nos han quedado muy claras a todos, ¿verdad? Y que han cumplido bastante las expectativas que habíamos tenido desde el principio, desde que empezamos a ir a organizarlas. Os dejo con Yolanda y con Patricia. Bueno, los minutos
final es difícil condensar lo que hemos oído ya a estas horas del día. Creo que vamos a empezar, tú empiezas haciendo un pequeño recuerdo de lo que más nos ha marcado. Ciertamente habíamos sacado como un pequeño resumen a raíz de las ponencias que nos habían pasado los distintos participantes, pero es verdad que en el desarrollo te salen flashes que me parecen importantes destacar. O sea, de alguna manera lo que queremos es hacer un pequeño síntesis, recorrido desde las 11 de la mañana que hemos empezado a las 7, qué cosas creemos que debemos recordar de la jornada. Os dejaremos otras, pero bueno. Sí, que luego también serán colgadas en la página web. La jornada ha comenzado analizando el escenario digital en el que se mueve la desinformación de salud y sus consecuencias, haciendo especial hincapié en la vulnerabilidad de las personas que padecen patologías poco conocidas y sus cuidadores y familiares. Y nos ha facilitado algunas claves que pueden ser útiles a cualquier ciudadano que quiera protegerse de los bulos y ayudar a combatirlos. En la primera mesa redonda se ha abordado la importancia de realizar intervenciones justificadas y avaladas por la ciencia, tanto en su diseño como en su medición y evaluación de su eficacia en los ámbitos de fisioterapia, atención temprana y educación. Dentro de la fisioterapia pediátrica se puede trabajar bajo el prisma de la evidencia científica, incluyendo en la práctica el conocimiento que hoy en día los profesionales de salud podemos obtener a través de fuentes fiables, los conocimientos actualizados de campos diversos como la neurología, neurociencia, biomecánica, así como las recomendaciones de guías clínicas. El objetivo siempre ha de ser ofrecer la máxima calidad con la mínima cantidad de intervenciones y en el entorno más cercano del niño y capacitando a la familia. Se ha puesto en valor las investigaciones y aportaciones realizadas en el ámbito de la psicología del desarrollo humano como guía y justificación del funcionamiento y trabajo de los centros de desarrollo infantil y atención temprana. Y con todo ello, elaborar un programa de intervención individual ajustado a las características y necesidades de cada niño o niña, de cada familia y del entorno. Y asimismo, evaluar la evolución y comprobar la eficacia de las intervenciones realizadas. Siendo la educación uno de los pilares fundamentales de nuestra sociedad presente y futura, desafortunadamente cuenta con grandes obstáculos que la alejan de la ciencia, lo que supone un impacto negativo para los más pequeños y los más mayores. Se ha visibilizado la necesidad de fundamentar nuestra práctica docente en la evidencia, en la ciencia, para tomar decisiones informadas, entendiendo que cuanto más fundamento y evidencia aplique en mi día a día, más probabilidad de éxito habrá, y apoyarnos en recursos disponibles para validar nuestras intervenciones. La sesión de tarde la hemos iniciado con el taller práctico de búsqueda de fuentes de información basadas en la evidencia, los pasos necesarios para realizar una búsqueda bibliográfica, crear una pregunta de investigación y hacer una búsqueda bibliográfica en PubMed, y así entender cómo funciona esta base de datos, usando texto libre y descriptores. También nos ha mostrado cómo usar la página de Orphanet. A continuación, en la mesa redonda que hemos tenido de Gema y de Miguel, es la mesa que yo diría la de la ciencia con corazón. Cómo hacer ciencia, además, con ese apartado afectivo. Ha compartido sus pasos Gema en el mundo de las enfermedades raras y todo lo que la llevó a impulsar y a generar la asociación y todo el apoyo a las familias con síndrome de Wolfram, que ha sido la convivencia y el conocimiento cercano de las familias. Los pasos que dio con una idea clave, que solo trabajando conjuntamente profesionales sanitarios y afectados se podría conseguir objetivos que realmente mereciesen la pena. Nos ha puesto en evidencia cómo el convivir con las personas con estas características te hace conocerlas mejor, y lo que he visto que se ha repetido también ahora mismo por Luis Montoliu. Luis nos ha hablado también de quitar la condición de enfermo, romper la condición de enfermo, de personas que, como decía Gema, son personas que solo se consideran enfermas si se ha roto algo, si ha pasado algo, si hay un proceso de crisis, pero la capacidad y la necesidad que ella insistió al final de generar un cambio social, porque la discapacidad no es una barrera, sino una capacidad, una característica, un valor de esa persona. Nos ha ayudado a entender y a descubrir lo que acompaña a la enfermedad rara, que no solamente es la clínica, sino todo lo que alrededor se vive.
la clínica lo modela y ha llegado conviviendo con las familias y ha recordado lo importante de compartir, que si hemos visto a lo largo de la jornada también hemos oído la necesidad de compartir y romper la conceptualización de enfermo, que es lo que hemos dicho. Luis Montoliu, aprovechando lo que todos nos resulta cercano de los aspectos positivos que la pandemia nos ha podido dejar, como el descubrimiento del papel fundamental de la ciencia en nuestra sociedad, que nos ayuda a constatar cómo gracias a la investigación hemos podido desarrollar vacunas en tiempos récord contra la pandemia en un tiempo récord sin saltar ningún paso, pero respetando todos los criterios de seguridad y eficacia terapéutica. Este descubrimiento del hecho científico ha ayudado a la sociedad a descubrir la existencia de investigadores, investigadoras, de ponerles en valor, de descubrir expertos en inmunología, en epidemiología, en estadística, en cuidados, virología, en vacunas, en genética, que en diversos casos se han convertido en caras y opiniones habituales. Se nos ha acercado la ciencia y ha sido posible tenerla día a día en nuestras casas, pero bien, esta sobreexposición de la ciencia y de los científicos genera también algún problema que debe afrontarse desde lo que nos acaba de decir, desde la responsabilidad de cómo contar la ciencia, transmitir que no es infalible, de cómo se construye para ayudar a entenderla. Que aprendemos equivocándonos y que el método científico implica muchas veces explorar caminos que posteriormente se cierran y tenemos después que buscar otro, lo que es el método científico, el camino de exploración. Precisamente con responsabilidad y tratando a la sociedad con inteligencia que tiene y se merece, cómo podemos ser capaces de resolver problemas. Nos ha hablado Montoliu del compromiso que tenemos como profesionales, de la necesidad, y también lo hemos oído esta mañana a primera hora, la necesidad de actualización constante, del compromiso ético, tanto en la investigación como en las intervenciones, de la importancia y la necesidad de medir la eficacia de lo que hacemos, fundamentar lo que hacemos y compartir, lo hemos oído en varios ponentes, la necesidad de coordinación entre profesionales y entre agentes de todos los sistemas, los principios básicos de la bioética que nos ayudan a ayudarnos a entender la ciencia. Nos ha hablado Montoliu de las herramientas, nos ha hablado de recursos para divulgar, que ya nos gustaría poder mínimamente parecernos un poco y poder hacer uso tan eficaz y tan maestral como hace Luis. Nos habla de traducir términos, de hacerles cercanos, de darles visibilidad, de hacer imágenes que sean fácilmente comprensibles. Y lo que me ha llegado realmente es la imagen esa. Si tú puedes hacer un mensaje comprensible solo con lo que dices, sin apoyo de imagen, es que eres como Luis, un 100% de madera divulgadora, y sobre todo por una razón, porque Luis ama lo que hace. Yo creo que es un poquito también lo que se nos puede pedir como profesionales, que amemos lo que hacemos, que lo conozcamos, solo hablemos desde el conocimiento y seremos capaces de tener una sociedad también informada. Contar con las familias, asociaciones, con el público en general, con otros colegas, y la obligación de investigar y contarlo. O sea, que hay que no investigar para conocer, sino para mejorar la sociedad y la vida de las personas. Y seguro que nos hemos dejado muchas cosas importantes que se han dicho, pero como van a quedar en la página web, como ha dicho Patricia, pues agradeceros a todos los que mantenéis aquí presencialmente la asistencia y a todos los que nos habéis estado siguiendo a través de Internet. Esperemos que esta primera haya sido el pistón de salida para poder saber qué tenemos que hacer basándonos en ciencia, cómo investigar, cómo transmitirlo y cómo ayudar a mejorar el día a día de las personas, de familias. Y muchas gracias de nuevo. Gracias.